¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas profundamente espirituales parecen vivir en constante lucha con el dinero? No es una coincidencia, ni una simple cuestión de destino. Hay algo más profundo, más silencioso, que opera desde el interior, nuestras creencias. Jacobo Greenberg, el reconocido investigador y místico mexicano, hablaba de un campo de conciencia universal, una red invisible que conecta todo lo que existe, desde lo más tangible hasta lo más sutil. Según él, lo que percibimos como real es solo una interpretación de ese campo. Y si eso es cierto, entonces también nuestras ideas sobre el dinero son solo una proyección mental. Pero, ¿qué sucede cuando esa conciencia despierta, conectada y elevada entra en conflicto con algo tan material como el dinero? Porque parece haber una desconexión entre lo espiritual y la abundancia. En este video vamos a explorar la raíz de ese conflicto y cómo reprogramar nuestra relación con el dinero para que se convierta, no en un obstáculo, sino en una extensión poderosa de nuestra energía espiritual. Si quieres transformar tu vida y descubrir cómo atraer la abundancia sin perder tu esencia espiritual, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia una nueva realidad. Aquí empieza tu cambio. El dinero, en su esencia más pura, no tiene identidad propia. No es ni luz ni sombra, ni virtud ni pecado. Es una forma de energía, una herramienta, un símbolo. En realidad, el dinero no es más que papel impreso o cifras en una pantalla, pero nosotros lo hemos cargado de significados, emociones y juicios. Piensa en esto. Un cuchillo puede alimentar a una familia o herir a alguien. No es el cuchillo el que tiene moral, es la intención con la que se usa. Lo mismo sucede con el dinero. Es como un espejo, refleja exactamente lo que somos por dentro. Si en ti hay escasez, el dinero será escaso. Si en ti hay culpa, el dinero se convertirá en motivo de conflicto. Pero si dentro de ti hay conciencia, propósito y expansión, entonces el dinero simplemente se alinea contigo. Y sin embargo, por generaciones, hemos sido programados para ver el dinero desde una perspectiva distorsionada. Nos han dicho que es sucio, que corrompe, que aleja de lo espiritual. Lo hemos vinculado con la codicia, el egoísmo, la desigualdad. Escuchamos frases como el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos no entrarán al reino de los cielos, y sin cuestionarlas, las hicimos parte de nuestra identidad. Estas creencias no surgieron de la nada. Fueron reforzadas por lo que vimos a nuestro alrededor. Figuras de poder acumulando riquezas mientras otros sufrían, familias divididas por herencias, relaciones destruidas por el interés económico. Todo esto alimentó una narrativa inconsciente que nos hizo asociar la abundancia con el peligro, la pérdida o la traición. Pero el dinero no es responsable de eso. Somos nosotros quienes le dimos ese papel. El dinero en sí no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Y aquí está el punto más importante. Si el dinero es una energía neutra, entonces tú puedes elegir qué tipo de energía proyectar en él. Puedes convertirlo en una extensión de tu servicio, de tu misión, de tu crecimiento. Puedes hacer que cada billete que pasa por tus manos lleve una intención luminosa, alineada con tu propósito más elevado. El dinero no se opone a la espiritualidad. Es la mente condicionada la que creó esa división artificial. Y al derribar esa barrera, comienza una nueva relación con la abundancia. Una relación consciente, libre de culpa y profundamente transformadora. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Suscríbete para no perderte ningún contenido que te inspire a vivir con propósito y prosperidad. Una de las razones más poderosas y más invisibles por las que tantas personas espirituales enfrentan escasez financiera es porque han construido, consciente o inconscientemente, un muro interno. Una barrera hecha de creencias limitantes profundamente arraigadas en torno al dinero. Y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera saben que ese muro está ahí. Estas creencias no se gritan, no se anuncian,
No las repetimos en voz alta frente al espejo, pero se filtran en cada decisión, en cada rechazo, en cada oportunidad que dejamos pasar sin saber por qué. Son como raíces silenciosas que se extienden bajo tierra, alimentando una narrativa oculta que sabotea nuestro florecimiento. Frases como el dinero es la raíz de todos los males, los ricos no son felices, o si tengo demasiado, alguien más tendrá menos, han sido repetidas durante generaciones. Y aunque hoy digamos que no las creemos, lo cierto es que están ahí, operando en lo más profundo de nuestro subconsciente, marcando el ritmo de nuestras elecciones, limitando lo que nos permitimos recibir. Para muchas personas sensibles, intuitivas y conectadas espiritualmente, el dinero se convierte en una especie de prueba moral, como si buscarlo fuera un acto egoísta, como si el deseo de prosperar traicionara su compromiso con el crecimiento interior. Se crea una dualidad artificial, o eliges el alma, o eliges la riqueza, pero no ambas. Y esta división no es casual. Ha sido alimentada por siglos de discursos religiosos, culturales y sociales que exaltan la pobreza como sinónimo de humildad y demonizan la riqueza como señal de corrupción. La figura del santo pobre fue glorificada, mientras que al próspero se le miraba con sospecha. Esta narrativa ha calado tan hondo que, aún hoy, muchas personas sienten culpa solo por desear más. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si el verdadero conflicto no estuviera entre espiritualidad y dinero, sino entre libertad y condicionamiento? Lo que Jacobo Greenberg comprendía, y lo que tantos aún no ven, es que la realidad que experimentamos está directamente relacionada con el contenido de nuestra conciencia. Si nuestra mente está cargada de rechazo hacia el dinero, de miedo a ser juzgados, de ideas distorsionadas sobre lo que significa ser abundante, entonces eso es exactamente lo que manifestamos: conflicto, carencia, bloqueo. La energía del dinero responde a la energía de nuestras creencias. Si creemos que tener dinero nos aleja de lo espiritual, lo alejaremos de nosotros. Si sentimos que no merecemos prosperar, encontraremos maneras inconscientes de sabotear cualquier posibilidad de expansión. Y lo más trágico es que, muchas veces, confundimos estas limitaciones con pruebas del universo o lecciones espirituales, cuando en realidad son solo proyecciones de nuestro sistema de creencias no resuelto. Pero aquí es donde ocurre el punto de inflexión. Las creencias no son verdades absolutas. Son programaciones. Y todo lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Todo lo que fue instalado puede ser desinstalado. Cuando empiezas a cuestionar tus creencias, cuando te preguntas, ¿de dónde vino esta idea? ¿O a quién le pertenece realmente este pensamiento? Estás dando el primer paso hacia la liberación. Y esa liberación es mucho más que económica. Es espiritual. Porque cada vez que rompes una creencia limitante, estás rompiendo una cadena invisible que te impedía vivir en plenitud. La verdadera espiritualidad no teme al dinero. Lo trasciende, lo limpia, lo honra, lo convierte en un canal de expansión y servicio. Pero para llegar ahí, primero debes mirar dentro de ti y atreverte a enfrentar esas voces internas que te han dicho que no puedes, que no mereces, que no es correcto. Porque hasta que no sanes esa relación, el dinero seguirá siendo un reflejo de tus conflictos, y no de tu grandeza. Ser espiritual no significa vivir en escasez. Esa es una confusión antigua, heredada y profundamente limitante. Porque la verdad es esta: la espiritualidad no está reñida con la abundancia. De hecho, son aliadas naturales. La escasez, en muchas ocasiones, no es humildad, sino miedo disfrazado de virtud. Rechazar el dinero creyendo que eso nos hace más puros, más elevados o más conectados con lo divino, es como negar el agua al cuerpo mientras se medita. El alma necesita expresión, sí, pero también necesita herramientas para expandirse en el plano físico. Y el dinero, lejos de ser un obstáculo, puede ser una de esas herramientas más poderosas. Piensa en esto.
Cada vez que una persona profundamente espiritual se cierra a la posibilidad de recibir, de prosperar, de multiplicar sus recursos, está cerrando también una puerta de servicio. Porque con recursos puedes llegar más lejos. Puedes amplificar tu mensaje. Puedes sanar más, crear más, transformar más. Jacobo Greenberg lo entendía a través del campo cuántico de conciencia. Todo está conectado. Si tú elevas tu frecuencia, si tú vibras en abundancia desde el amor, esa energía se propaga. Y si usas el dinero desde ese lugar elevado, entonces el dinero deja de ser una fuerza opresora y se convierte en una onda expansiva de impacto positivo. Pero aún más allá, la verdadera abundancia no se trata solo de tener más cosas. Se trata de ser más libre, más consciente, más capaz de actuar con propósito, más preparado para responder al llamado de tu alma. Y en este mundo físico, ese más muchas veces necesita recursos. No para llenar vacíos, sino para construir puentes. No para alimentar el ego, sino para manifestar tu esencia en el plano material. Imagina por un momento a una persona con una misión espiritual clara, pero sin los medios para llevarla a cabo. Sin acceso a un lugar donde enseñar, sin herramientas para crear, sin tiempo para desarrollarse. Ahora imagina a esa misma persona con libertad financiera, con abundancia fluida, con los recursos para expandirse sin miedo. ¿Cuál de las dos versiones puede tener un mayor impacto en el mundo? Y aquí está la clave. No se trata de acumular, sino de fluir. No se trata de tener por tener, sino de permitirte recibir para poder dar más. El dinero, visto desde una conciencia elevada, no te esclaviza, te libera, no te corrompe, te impulsa, no te aleja de lo espiritual, te permite honrarlo en acción. Cuando una persona espiritual abraza la abundancia con conciencia, algo mágico ocurre. Su vida se convierte en un canal, en un puente entre lo invisible y lo visible, entre la intención sagrada y la manifestación concreta. Esa persona ya no huye del dinero, ni lo juzga, ni lo teme. Lo bendice, lo canaliza, lo dirige con propósito. Y así, el dinero deja de ser un fin, y se convierte en un medio al servicio del alma. Porque ser espiritual no es vivir con lo justo, es vivir con lo necesario para cumplir tu misión, y un poco más para expandir tu luz. Ser espiritual es reconocer que todo lo creado, incluido el dinero, puede ser sagrado si lo usas desde la verdad. Y ser abundante no es ego, es coherencia con la inmensidad de tu esencia. Así que no te preguntes si puedes tener dinero siendo espiritual. Pregúntate más bien, ¿cómo se vería el mundo si las personas más conscientes fueran también las más abundantes? Porque quizá ese sea el cambio que está esperando el universo. ¿Te está gustando este contenido? Déjame saber en los comentarios qué creencias sobre el dinero quieres transformar y comparte tu experiencia. Tu voz puede inspirar a otros a dar el siguiente paso hacia la abundancia consciente. Para comenzar a vivir desde una mentalidad de abundancia consciente, es fundamental que aceptemos que nuestro vínculo con el dinero no es algo superficial o pasajero. Es una relación profunda que nace desde nuestro interior. No basta con repetir frases bonitas o hacer ejercicios esporádicos que solo nos brindan una falsa sensación de bienestar momentáneo. La verdadera transformación requiere un cambio radical en cómo percibimos el dinero y en cómo lo integramos en nuestra vida diaria, como una energía natural y poderosa que puede coexistir armónicamente con nuestra espiritualidad más profunda. Este cambio implica desmantelar años, a veces generaciones, de creencias limitantes que nos han condicionado a ver el dinero como un enemigo, como algo que corrompe o que nos aleja de nuestra esencia. Nos han hecho creer que la prosperidad material es incompatible con la pureza espiritual, y eso es un mito que debemos derribar. El dinero, en su naturaleza más pura, es una energía neutral, una herramienta que puede usarse para crear, para ayudar, para expandir el amor y el impacto positivo en el mundo. Entonces, ¿cómo empezar? La puerta de entrada es la visualización consciente. Dedicar unos minutos cada día para imaginarte recibiendo dinero con gratitud,
no como una necesidad desesperada, sino como un flujo natural que entra en tu vida y te permite crecer, compartir y cumplir tus metas con tranquilidad y plenitud. Visualízate usando ese dinero de forma sabia y amorosa, apoyando proyectos que te apasionan, ayudando a quienes te rodean y creando un espacio seguro para ti y para los que amas. Esta práctica no solo entrena a tu mente y a tu corazón para abrirse a la abundancia, sino que también envía una señal al universo, alineando tu energía con la vibración del recibir sin miedo ni culpa. La visualización te conecta con una realidad posible, tangible, que se construye desde dentro hacia afuera. Al hacer esto, comienzas a reprogramar tus patrones internos, sustituyendo la escasez por la confianza, la duda por la certeza y el miedo por la gratitud. Pero la visualización es solo el primer paso. Es vital también acompañarla con acciones conscientes y decisiones que reflejen esta nueva mentalidad. Observa cómo gastas, cómo ahorras, cómo inviertes tu tiempo y energía. ¿Estás actuando desde la escasez o desde la abundancia? ¿Te permites el lujo de soñar en grande y de tomar decisiones que te acerquen a esa vida plena y generosa que deseas? Porque la abundancia verdadera no llega solo por desearla. Llega cuando tu mente, tu corazón y tus actos están alineados. Este proceso requiere valentía. Requiere que te confrontes con viejos miedos, que reconozcas esos mensajes ocultos que alguna vez internalizaste y que quizá hoy te están frenando. Pero también requiere amor propio, porque la transformación siempre nace desde la aceptación y la compasión hacia uno mismo. Recuerda, no estás solo en este camino. Millones de personas están aprendiendo a reconciliar su espiritualidad con la prosperidad, y cada paso que das abre un espacio para que otros también se atrevan a cambiar. Al cambiar tu relación con el dinero, no solo transformas tu vida, sino que ayudas a crear un mundo donde la abundancia fluye para todos, donde la riqueza material es un reflejo de la riqueza interior. Así que empieza hoy, aquí y ahora. Date permiso para abrazar la abundancia como parte de tu camino espiritual. Observa con atención tus pensamientos y emociones sobre el dinero, sin juzgarlos, pero cuestionándolos con honestidad. Pregúntate, ¿qué creencias puedo soltar? ¿Qué nuevas ideas puedo adoptar para permitirme prosperar sin culpa ni miedo? Porque cuando transformas tu relación con el dinero, transformas tu relación con la vida misma. Y eso es un acto sagrado, un acto de amor hacia ti y hacia el universo. La verdadera espiritualidad se basa en vivir desde la autenticidad, y eso incluye vivir en armonía con todos los aspectos de la vida, incluyendo lo material. Al reconocer que podemos estar en paz con el dinero sin temor a perder nuestra esencia, abrimos un espacio para que la abundancia se manifieste naturalmente en nuestras vidas, sin culpa ni rechazo. Reflexiona sobre tus creencias, observa tus pensamientos y permítete experimentar la prosperidad desde una nueva perspectiva, sin culpa ni miedo. Si este video te abrió una puerta a la abundancia consciente, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte. Y mientras tanto, mira el video que aparece en pantalla final. Ahí encontrarás más herramientas para transformar tu vida desde hoy.